Y este triunfo histórico de la Selección Colombia puso de nuevo a soñar a toda su fanaticada. Tuvieron que pasar 24 años para que Colombia de nuevo le ganara a Brasil y en esta oportunidad la sensación fue aún mejor porque muchos de ellos no olvidan lo que pasó en el Mundial pasado con esta misma selección. Con toda la alegría de los hinchas llaneros se celebró la victoria de los nuestros 1-0 ante los brasileños. Los metenses celebraron a todo dar esos 3 puntos merecidos por los de José Néstor Pekerman. No, aquí es donde vemos que la justicia divina existe. Gracias a Dios, gracias selección, gracias muchachos, felices, felices. Un saludo de parte de un rinconcito de llano para todos los colombianos. Bendiciones. Con pitos, banderas, entusiasmo y hasta lágrimas, los hinchas de la selección celebraron el triunfo de Colombia ante Brasil en Santa Marta. Algunos amaros recordaron momentos del pasado mundial y la popular frase "sí era gol de Yepes". Fue buenísimo, ¿no? Que gane Colombia siempre. En Pereira el triunfo de la Selección Colombia se vivió de principio a fin con alegría y emoción. Con cantos, aplausos y gritos, Pereira vivió uno de los mejores momentos del fútbol colombiano. De esta manera celebraron los cincelejanos la victoria de Colombia sobre Brasil. La angustia y el desespero dieron fe de las oraciones ofrecidas al Todopoderoso, que en ese momento fueron vital para que la tricolor nacional siga en su marcha hacia la final de la Copa América. Había que tener fe en Dios que nuestra selección iba a ganarle a Brasil. Dios mío, bendito sea mi Dios. Dios mío, Dios mío. En Tunja el triunfo de Colombia contra Brasil se vivió como toda una final. Con caravanas, música y fiestas, los boyacenses celebraron pacíficamente este 1-0, donde se le ganó a un grande. Se sufrió hasta el último minuto, pero bueno, se ganó muy merecidamente. De esta manera, la familia del jugador Camilo Zúñiga celebró en Chigordó la victoria de la Selección Colombia sobre su similar de Brasil. La madre del deportista no quiso ver el partido porque dijo, su corazón no aguantaba. Yo sabía que nuestra selección teníamos con qué ganarle a Brasil. En Popayán miles de sus habitantes se dieron cita en el Parque de la Salud para vibrar con el partido Colombia-Brasil. El grito del gol de Jason Murillo, al igual que el júbilo por el pitazo final, se escuchó en toda la ciudad. ¡Ya era hora que le ganáramos a Brasil!